Yo quisiera ya concluir hoy el tema que hemos venido estando compartiendo durante estos domingos, y es el tema del canto de gratitud a nuestro Señor, a partir del Salmo 103. Porque la gratitud es un estado del alma humana. La gratitud no tiene que ver con la cantidad de beneficios materiales que nosotros tenemos. Y el cantar, por tener una convicción clara de esos beneficios, tampoco tiene que ver con las condiciones en las que nosotros nos encontramos. Hay personas que pueden tener de todo, materialmente hablando, y no son agradecidas. Al contrario, son amargadas. Y la amargura es una condición que está íntimamente ligada a la ingratitud. Y aquí, en estos versos que nosotros hemos estado estudiando durante estos domingos, nosotros vemos cómo hay un canto a la gratitud. Y nos hemos concentrado en los versículos del 1 al 5 y vamos a leerlo otra vez. Y es que la gratitud nos impulsa a hacer todas las cosas que nosotros hacemos. Por eso dice en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, os ruego, el apóstol Pablo hablándole a los romanos, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está motivando a los hermanos de Roma para que dediquen sus cuerpos y sus mentes como pueblo al Señor. O sea, Él está motivándolo, Él está exhortándolos. Él quiere que ellos se muevan hacia la rendición al Señor de sus cuerpos y mente, es decir, de todo su ser. Nosotros estamos compuestos por alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, y expliqué eso hace algunos domingos atrás. ¿Por qué? Porque el término alma y espíritu se usan indistintivamente para referirse a lo mismo. Nosotros no somos alma, cuerpo y espíritu, somos alma y cuerpo, o somos espíritu y cuerpo. Una parte intangible de nuestro ser, el alma o el espíritu, y una parte tangible que podemos tocar, que es nuestra carne. Y aquí lo vemos una vez más, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Versículo 1, dedicación del cuerpo, lo tangible; dedicación del espíritu, de nuestra alma, que aquí, bueno, se habla de la mente porque tampoco es tangible. Todo nuestro ser. Y Él los está motivando a que piensen en las misericordias de Dios. En algunos círculos religiosos se motiva a las personas a que hagan algo sobre la base de las promesas que van a ser cumplidas si tú obedeces al Señor. Y tú tienes que ser fiel al Señor, porque si eres fiel al Señor, el Señor te va a prosperar y va a ser muy rico. Tú tienes que ser fiel al Señor, porque si tú eres una persona íntegra, santa, que te ha dedicado al Señor, tú no te vas a enfermar. Al contrario, ustedes han oído personas que si se está hablando del COVID-19 dicen, no, yo no recibo eso. Y yo sé de personas que en sus congregaciones lo ungieron con aceite para que no le diera el COVID-19. Y hemos escuchado predicadores que dicen, yo decreto, yo cancelo, pero tú tienes que mantenerte fiel, tú tienes que mantenerte con fe para que eso no te venga. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo que va a motivar nuestra fidelidad al Señor es la conciencia
clara de todas las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros. Por eso Él dice, os ruego por las misericordias de Dios. No es porque el Señor me va a dar prosperidad material o me va a dar salud, algo que yo quisiera siempre. No es que estoy diciendo que eso sea malo, pero no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación no es que yo voy a ser fiel para que entonces el Señor me bendiga con lo material. No. Yo quisiera que el Señor me supliera. Yo quisiera que el Señor siempre me dé salud. Nadie quiere enfermarse. Yo mismo no quisiera enfermarme del COVID-19, sino que me dio y no me di cuenta. Pero mi motivación no son las expectativas materiales que el Señor en su soberanía, si quiere, me da. ¿Por qué? Porque eso no es lo que nos dice la Escritura. Pero tampoco yo voy a servir al Señor y voy a ser una persona que me voy a dedicar a Él o usted por miedo a los castigos que el Señor sí le da a sus hijos. Pero mi relación con el Señor y nuestra relación con el Señor no debe ser sobre la base del miedo. Bueno, yo no hago esto porque si no el Señor me castiga. Y vemos al Señor como un tirano que está con un bate en la mano esperando a ver quién hace algo malo para darle un garrotazo. Ese no es el Dios que nosotros vemos revelado en la Escritura. No quiere decir que Dios no nos discipline, ni tampoco quiere decir que hayan consecuencias que vengan como consecuencia o como resultado de nuestros pecados. Lo hay, pero no es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Lo que va a motivar a nosotros a servir al Señor es la gratitud por todas las misericordias que Él ha tenido por nosotros. Cuando yo pienso en la salvación y soy tentado a hacer algo, un verdadero creyente no dice, bueno, como yo soy salvo, yo tengo licencia para pecar. Un verdadero creyente lo que va a decir es que yo no he sido salvo para pecar, sino para agradecer, para adorar, para ser fiel. Yo no voy a hacer las cosas malas por miedo al Señor. Yo la voy a rechazar porque yo quiero odiar lo que Dios odia y yo quiero amar lo que Dios ama. Yo no voy a ser íntegro porque el Señor me vaya a dar algo que a lo mejor yo quiero, pero no debe ser mi motivación. Yo voy a ser íntegro y voy a agradecer al Señor por todo lo que el Señor me ha dado, que comienza con la salvación de mi alma. Y aquí el salmista lo que dice es eso. La gratitud nos impulsa a cantar, a alabar al Señor, a bendecir su nombre. No somos personas amargadas porque tenemos suficientes razones para estar agradecidos de Él. El Señor ha endulzado nuestras vidas para siempre con la salvación que nos ha dado. Y eso es suficiente para no darle paso a la amargura. El Salmo 105, los versículos del 1 al 5, dicen de la siguiente manera: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor añada bendición a su palabra. Y yo lo que voy a hacer es un repaso rápido de todo lo que hemos visto y concluir con algunas aplicaciones prácticas de estos versículos. Este libro, que conocemos como el libro de los Salmos, es el gran cancionero de la Escritura. Salmos, como le he dicho en otras ocasiones, lo que significa es instrumentos y alabanza o alabanza con instrumentos, normalmente de cuerdas.
pero no está limitado solamente a los instrumentos de cuerda. ¿Por qué? Porque en el Salmo 150 nos dice que debemos alabar al Señor con todo lo que nosotros tengamos. Entonces, originalmente es una obra en 5 tomos, 5 libros. Oye, y esos 5 libros, en cada una de sus secciones termina con una doxología. El primer tomo de ese libro de los Salmos es del Salmo 1 al Salmo 41 y termina con el versículo 13 que dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. El segundo tomo, desde el Salmo 42 hasta el 72, y termina con los versículos 18 y 20. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. El tercer tomo del Salmo 73 al 89 y termina con el versículo 52 del 89 que dice: bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. El cuarto del Salmo 90 al 106 y termina con el versículo 48 del 106. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga todo el pueblo: amén y aleluya. Y el último tomo del Salmo 107 al 150 y termina con los versículos 5 y 6 del 150. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Entonces, todos estos salmos terminan en cada uno de los tomos con una doxología, y una doxología es una alabanza de adoración a Dios, exaltando a Dios, reconociendo su grandeza, su maravilla, todo lo que Él es, su majestad. Y en este Salmo 105 nosotros podemos clasificar en un bosquejo de la siguiente manera: versículos 1 y 2 de este Salmo 103, nosotros podemos bosquejarlo de la siguiente manera: una invitación personal a la alabanza, versículo 1 y 2, motivos personales para la alabanza y la bendición, versículos 3 al 6, motivos históricos y nacionales para la alabanza y la bendición, versículos 7 al 19, y una invitación a la alabanza en general, versículos 20 y 22. Durante estos domingos hemos visto que el salmista alaba y agradece por el perdón de sus pecados. Él es el que perdona todas sus iniquidades. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, ni tampoco merecemos la salvación. Por lo tanto, por eso nada más debemos estar con un canto en nuestros labios y con un corazón rebosante de gratitud permanentemente. La gratitud lubrica y facilita que nosotros alabemos al Señor. Sobre todo porque nos ha dado algo que nosotros no merecemos, algo que nosotros no podemos lograr por nosotros mismos, y algo que nadie, solamente Dios, nos puede dar. ¿Y el qué es? Nuestra salvación. Imagínense que nosotros tuviéramos que iniciar todo ese peregrinaje que todas las religiones del mundo promueven, que es la salvación por obras. Es imposible para el ser humano salvarse por sus propios méritos. La Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y que esto no es de nosotros, pues es don de Dios y no es por obra para que nadie se gloríe. Es imposible salvarnos. Es imposible esperar que por nuestras buenas acciones nosotros vamos a recibir la salvación. Es imposible que alguien pueda decirnos: te perdono tus pecados y te salvo. Solamente lo puede hacer Dios. Por eso el salmista comienza con ese orden de prioridad que nos lleva a nosotros a ser agradecidos. Cuando la amargura se va a asomar, pienso en que soy salvo y la amargura debe irse.
Cuando quiero llenar mi vida de resabios y quiero exigirle a los demás lo que yo no puedo dar, pienso que Dios me salvó, me cubrió con su gracia, derramó a través de Jesucristo su sangre en la cruz del Calvario por mí y me dio lo que yo no me puedo ganar, lo que yo no me merezco y lo que nadie me puede dar. Entonces eso es razón suficiente para estar completamente agradecidos al Señor. Y el salmista comienza precisamente diciendo, Él es que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados. Hemos visto que alabar y agradecer al Señor también es algo que debemos de hacerlo por las dádivas materiales que el Señor nos da. Necesitamos lo material para vivir y el Señor nos lo da para que nosotros podamos honrarle a Él y tener esa dignidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Por causa del pecado, la maldad de los seres humanos, la maldad reinante e imperante que hay en este mundo, muchas personas carecen de lo necesario. Pero no porque Dios no lo provea, sino porque en la maldad de los hombres abusan de los medios de producción, la deforestación, la carestía, el cambio climático, todo, la escasez que podamos encontrar por la guerra, por todas las cosas que nosotros vemos hoy en día, no es parte de lo que Dios quiere. Es responsabilidad de nosotros compartir de lo que Dios nos ha dado para que otros puedan decir, Señor, tú me provees lo que tú tienes para mí, tú lo tienes para mí, pero tú me lo has provisto. Gracias, Señor. Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Él es quien provee para todas las cosas de las cuales nosotros tenemos carencia. Pero no vamos a esperar que va a caer maná del cielo. Dios lo puede hacer. Y puede caer maná del cielo cuando no hay instrumentos humanos para proveerle al que necesita. Es decir, que nosotros somos el medio, el canal que Dios usa para proveer a los demás. Y déjeme decirle, yo doy gracias al Señor por la iglesia, por esta comunidad. Y no es exclusivo de nosotros, otras iglesias también lo han hecho. Pero yo tengo más conciencia de nosotros acá. Y hemos tenido durante estos 5 meses una presencia militante, ayudando y socorriendo, no solamente a los que son miembros de la iglesia, sino llegando y alcanzando a personas que ni siquiera nosotros conocemos. Pero a eso es que el Señor nos manda, para que también ellos puedan ver las manos y los brazos de Dios extendidos por medio de las obras que nosotros hacemos. Agradecer y alabar al Señor por las dádivas materiales. Esto es un canto de gratitud que debe estar en nuestros labios de manera permanente. De esta hermosa alabanza de gratitud se desprenden algunas enseñanzas prácticas que yo quisiera que nosotros pudiéramos ver en esta mañana. Es necesario que no olvidemos que para poder agradar al Señor, lo único que tenemos que tener es una conciencia clara de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una persona que no agradezca, una persona que no tenga esa disposición en su alma, es probablemente que no tenga una claridad de lo que Dios ha hecho en él. Es probable que incluso, me atrevo a decir, que no ha conocido al Señor. Porque una persona que ha conocido al Señor tiene que estar rebosando de gratitud porque sabe que tiene lo que no puede alcanzar, lo que nadie le puede dar y lo que él no merece. Acuérdese de eso. La salvación no la merecemos, no la podemos lograr ni nadie nos la puede dar. ¿Y quién nos dio eso? Nuestro Dios. Eso es suficiente para estar agradecido.
Y no hay ningún tipo de restricción para alabar al Señor y para cantarle. Ahora, si usted es músico y se quiere dedicar a la música, ahí sí hay restricciones. Porque no todo el mundo puede ser músico, no todo el mundo puede cantar. Hablando con Roger, con el maestro Roger, yo le preguntaba cuáles son las características que una persona que quiere dedicarse a la música, vivir de eso, pues debe de tener. Usted sabe que hay gente que creen que ellos cantan. Y es terrible, no para la persona, sino para lo que le estamos escuchando, el estar con una persona que la única que cree que canta es ella. Y se ve en las reuniones. Ay, yo quiero cantar algo. Y uno se tiembla. Con temor y temblor le escuchamos. Entonces él me dice que en ese mundo de la música y del canto, lo primero que hay que tener es oído musical. Yo no tengo oído. Yo lo que tengo es oreja. Pero yo no tengo ni oído musical ni del otro. Pero hay que tener oído musical. ¿Y qué es lo que es oído musical? Es la capacidad de replicar la nota que, con su voz, la nota que usted oye. Es decir, ¿qué nota es esa? Usted no es que se sepa qué nota es, pero que la sepa replicar con su voz, que la sepa reproducir. Y entonces yo he intentado cantar muchas veces y me ponen un do y yo respondo con un la. La última vez me hicieron así por el hombro. Sin silencio. Número 2, sentido del ritmo. ¿Qué es sentido del ritmo? Que pueda llevar el tiempo de la música. Y ustedes no han visto personas que le dicen, ese nunca lo brincaron cuando chiquito, no lo bailaron, porque son arrítmicos. Cuando están aplaudiendo y todo el mundo está aplaudiendo, usted oye un aplauso solitario. ¿Por qué? Porque la persona no tiene sentido del ritmo. Pero si quiere tocar un instrumento, porque no solamente la tiranía de esa persona no es porque amenaza con que quiere cantar, sino que también quiere tocar un instrumento. O sea, son su voz y un instrumento mal tocado contra todos nosotros. Entonces, para tocar el instrumento, aparte de tener oído musical y sentido del ritmo, tiene que conocer el instrumento, tiene que dominar las técnicas de ejecución del instrumento. El instrumento tiene que estar afinado y no puede tener ningún daño físico. Es decir, que no puede venir una persona que no tenga esa característica a pararse aquí. Porque entonces va a ser, en vez de bendición a nuestra vida, vamos a salir de aquí diciéndole al Señor, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué he hecho? ¿Por qué ese castigo? Señor, revélame cuáles son mis pecados. Porque fui a la iglesia y me encontré con una persona que no tenía ninguna de estas cosas. Pero el mundo está lleno de gente que creen que pueden cantar y tocar. En estos casos es mejor tener la música por dentro y no decirle nada a nadie. Entonces, pero cuando se trata de alabar a Dios, estas restricciones no están en cuanto al pueblo en general. Fíjense la paciencia y el amor de Dios. ¿Usted quiere ver cómo Dios ama a alguien? Porque Dios, a pesar de que no tiene ninguna de estas cosas, Dios se complace en la alabanza de su pueblo. Mi hermano, Dios en su trono oyéndome a mí cantar, eso es amor. Eso es paciencia, eso es misericordia, eso es gracia, oyéndome a mí cantar. Pero no es a mí nada más.
Aún los que dicen gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la alabanza a Dios como estilo de vida, lo único que requiere es que el principal instrumento, que es el corazón, esté afinado conforme a su voluntad. Es lo único que se requiere. No importa cómo esté la voz, ese corazón tiene que estar limpio, tiene que estar regenerado y tiene que estar afinado conforme a su palabra. Y Dios nos exhorta a alabar al Señor. En el libro de los Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, miren lo que dice del corazón. Con toda diligencia guarda tu corazón. Ese instrumento que Dios nos ha dado, guárdalo, porque de él brotan los manantiales de la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso leemos en ese salmo hermoso, que es el 103, versículo del 1 al 5, una vez más. Bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Esto es un canto que todos debemos cantar, porque es un canto de gratitud. Nosotros tenemos, como hemos dicho, 5 tomos del libro de los Salmos, pero esos 5 tomos están clasificados en los tipos de salmos que son. Por ejemplo, los salmos de lamento, que son cánticos, no tanto de gratitud, sino de lamento, donde el salmista venía y cantaba al Señor como una oración donde él expresaba sus más profundos sentimientos por las situaciones de adversidad en la cual él se encontraba. De esos salmos tenemos 59. De los salmos de alabanza tenemos 41. Himnos dedicados al Señor Dios, 17. Que resaltan la realeza de Dios, 10. Salmos de sabiduría, 9. De gratitud, 8. Y de confianza, 6 salmos. Y así se completan los 150 salmos. Y estos salmos, todos tienen una enseñanza. Y por eso es que hemos estado hablando de la gratitud. Y no lo escogí al azar. Déjame ver qué predico. No escojo mis predicaciones así. Pero me he dado cuenta que en este tramo que estamos viviendo en la humanidad hay mucha gente con miedo, hay mucha gente amargada, hay mucha gente asustada. Y quise traer esta reflexión para que entendamos que no tenemos razones para estar amargados. Que no nos preocupemos tanto, que nos olvidemos de agradecer la voluntad de Dios sobre nuestra vida, su bondad, su misericordia, su gracia. Tenemos más razones para estar agradecidos. Solamente por la salvación es suficiente para agradecer, aunque no tengamos nada más. Entonces podemos decir que una persona que tenga COVID-19 entonces no puede estar agradecida. Sí tiene que estar agradecida, sobre todo si es creyente. Yo no le voy a exigir esto a una persona que no conozca a Dios, porque el que no conoce al Señor no tiene esperanza, no tiene conciencia, no tiene propósito, no conoce la palabra de Dios. Ahora, una persona que conoce a Dios, aunque nos puedan poner todos los calificativos que nos ponen, nosotros confiamos en el Señor. Y en los momentos de adversidad, su palabra brota de nosotros. Y podemos recordar que Él nos dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. En medio de la adversidad.
aunque estemos contagiados, porque sabemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y si nos contagiamos, no es porque el Señor no tenga el control, no es porque el Señor no nos ame, no porque el Señor no tenga poder, sino porque a pesar de eso, Él está ahí acompañando y consolando mi alma. Y algún propósito tiene. Entonces es posible que estemos tan enfocados de que hoy se murieron tanto. Yo conozco gente. Hoy murieron tanto. Y mira, esto no está fácil. Y un miedo aún creyentes. Y ansioso y nervioso. ¿Pero por qué? Si el Señor dice, está quieto y conoce que yo soy Dios. Déjame trabajar, dice el Señor. Ustedes no han visto a estos niños que están, y el papá de repente viene y le dice, quieto, torciendo la boca, quieto, y le da un pellizco y el muchachito. No provoquemos que Dios nos dio un pellizco. Dios lo puede hacer, claro que hay más de ahí. Entonces estate quieto y confía en el Señor. No dejes que la amargura comience a correr por tus venas en vez de la dulzura de la gratitud. Mis hermanos, es fácil caer en esto, porque así es que está el mundo. Y es fácil ser contagiado por eso. ¿Cómo nosotros contrarrestamos eso con la gratitud y las alabanzas al Señor, recordando su palabra? Miren lo que decía San Agustín. Grande eres, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es tu poder e infinita tu sabiduría. Y no obstante a eso, es decir, a su poder, a su infinita sabiduría, el hombre te quiere alabar, que es una pequeña parte de tus criaturas. El hombre que lleva en sí no solamente su mortalidad y la marca de su pecado, sino también la prueba y testimonio de que tú resistes a los soberbios, y si hay algo que nos caracteriza es la soberbia. Pero tú mismo induces al hombre a que te alabe, a hacerlo de tal modo que hace que se complazca en alabarte, porque nos hiciste para ti. Y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en ti. Pero enséñame, Señor, y hazme entender si debe ser primero el invocarte que el alabarte. Y antes el conocerte que el invocarte. Mas, ¿quién te invocará sin conocerte? Porque así se expondrá a invocar otra cosa muy diferente de ti. El que sin conocerte os invoca y os llama. O dime si es necesario antes invocarte para poder conocerte. Pero una cosa sé, que alabarte es lo que puedo hacer. Estamos creados para alabar a Dios. Cuando vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 6, versículo 12 y versículo 14, nos confirma que hemos sido creados para la alabanza de la gloria del Señor. Un creyente debe vivir para alabar a Dios. ¿Y quiénes son los que han de alabar a Dios? ¿Quiénes son los que pueden cantar con toda voz al Señor, con todo corazón rebosado? Los que reconocen que sus pecados han sido perdonados. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuáles son los beneficios que nos ha dado el Señor? El que nos perdona todos nuestros pecados. No algunos pecados, todos los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de una sola, de todas. Entonces tenemos que cantar de gratitud por eso. Entonces, el salmista estaba muy consciente
Mire lo que dice el Salmo 32, versos 1 y 2. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuán bienaventurado, cuán feliz, cuán dichoso es aquel que se beneficia de eso. Y entonces mi pregunta es, ¿y nosotros los cristianos entonces no hemos sido perdonados por el Señor? Claro que sí. Entonces todos nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Todos esos son términos sinónimos que significan lo mismo. Bienaventurado, dichoso, feliz, todo eso significa todo lo que nosotros somos. Nuestro perfil es el perfil de una persona feliz, de una persona alegre, de una persona dichosa, porque el Señor los ha salvado. Eso es suficiente. Una persona amargada que a todo le encuentra una objeción, que todo se lo encuentra mal. ¿No conocen personas así? No importa lo bien que le vaya, siempre están con la trompa así, con el corazón agrio. ¿Por qué? Porque no reconocen que sus pecados no son perdonados. Y probablemente no lo reconocen porque realmente no se han arrepentido de sus pecados. ¿Quiénes son los que cantan? Los que reconocen que sus bendiciones materiales vienen del Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, pero también Él es el que sana todas tus enfermedades. Creemos en un Dios poderoso que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Sí, yo lo creo. Que no hay límites para Dios. Ahora, yo no le puedo dar órdenes a Dios para que Dios haga lo que yo le esté ordenando. Yo no puedo decir, yo decreto eso y Dios dice, ay, otro lo decretó, tengo que hacerlo. Y va y lo hace. Ese no es Dios. El siervo soy yo. Él es el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que manda es Él, no yo. El que tiene el poder, la santidad es Él. El que es soberano es Él. Cuando un creyente se pasa la vida diciendo yo decreto, yo declaro, está poniendo a Dios como el sirviente. Y eso es blasfemia. Tengamos cuidado. A Dios se le ruega con humildad. Porque por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, dice la Biblia. Por lo tanto, lo que tenemos que andar con cuidado delante de ese Dios humilde, porque lo que dice Él en su palabra es que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, pero el que viene con pechito delante de Dios, Él lo rechaza. Tengamos cuidado con eso. ¿Por qué? Porque los que andan decretando y cancelando y ordenando el mérito de las fortunas que dicen ostentar, que a veces es más truco de cámara que otra cosa, recae en ellos. Y aquí el salmista dice, Él es el que perdona todas y sana todas tus enfermedades. Es Él. No soy yo. Y el que sana todas tus enfermedades, lo que quiere decir es que el salmista estaba reconociendo que la salud que él tenía era porque Dios se le había dado, no porque Dios está prometiendo que nos va a sanar todas las enfermedades. ¿Quiénes cantan? Los que reconocen que sus pecados han sido perdonados, los que reconocen que su condición material vienen del Señor, y cantan porque hay una promesa que cuando agradecemos y cantamos de gratitud, el Señor nos va a renovar las fuerzas. Él es el que colma de bienes tus años
para que tu juventud se renueve como el águila. Vivimos en aflicciones y pruebas. Eso es parte de la vida misma. Ahora, ¿es posible estar renovados, restaurados y rejuvenecidos aún en medio de las pruebas y de las aflicciones? Claro que sí. Se lo digo yo, que tengo 28 años de ministerio, y yo he visto personas venir a los pies de Cristo, vueltas, personas destruidas, con vidas arruinadas, y Dios ha restaurado su vida integralmente. Muchos de ustedes vinieron a los pies del Señor, quizás, aunque estaban perdidos, no tocaron fondo en la maldad. Todos estábamos perdidos, pero había algunos que tocaron fondos y sus vidas no tenían ningún tipo de esperanza. En mi caso, yo estaba tan perdido como un asesino en serie, pero yo no toqué ese fondo. Yo no estuve en drogas, yo nunca estuve delinquiendo por ahí. Al contrario, siempre estudié y trabajé. Pero eso no quiere decir que yo no estaba perdido. Yo estaba muy perdido, como el que socialmente estaba perdido también. Y quizás esas personas que vinieron de ese mundo así, donde abusaron de su cuerpo, donde estuvieron sometidos a condiciones extremas de abusos en sus cuerpos, eso se refleja. Yo conozco muchas personas que hasta eso se le ha transformado por conocer a Cristo Jesús. Porque el Señor renueva nuestras fuerzas. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es una gran promesa, que aunque estemos en este mundo con las diferentes contrariedades, si esperamos en el Señor, Él nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos para seguir adelante. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 y 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Realmente, el apóstol Pablo lo que está diciendo, vivimos en un mundo donde vamos a ser afectados por las situaciones que se dan en el mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí, en el Salmo 103, versículo 5, dice que el Señor nos renueva como el águila. El apóstol Pablo, versículo 16 al 18 del mismo capítulo 4 de 2 Corintios, dice: por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera como es el COVID-19 nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. En vez de afligirnos hasta tal punto que podamos ponernos amargados o atemorizados, vamos a confiar en la promesa del Señor. Se va a enfermar quien el Señor quiera. Por eso no nos afanemos, porque por más que yo no quiera, si el Señor quiere, yo me voy a enfermar, me voy a contagiar. No de COVID-19, de cualquier otra cosa. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de andar
para que cuando venga la aflicción, nosotros podamos enfrentarla como el Señor quiere, siendo prudentes, siendo sabios, siendo precavidos. Si yo me cuido, si yo soy prudente, si me muevo con sabiduría y aún así me contagio, lo único que me va a mortificar son los problemas físicos, pero no mi conciencia. ¿Por qué? Porque yo hice lo que tenía que hacer. Ahora, cuando uno no es precavido, cuando uno no es sabio, cuando uno no es prudente y se comporta como necio, no solamente lo aflige el cuerpo, sino también la conciencia. Y peor que el cuerpo es la conciencia que te dice, oye, me pasó por yo haber hecho esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a aflicciones que cuando llegan esas aflicciones dicen, bueno, que sea lo que Dios quiera, yo no me busqué esto y me vino? Y eso actúa como un consuelo. Pero la mortificación de la conciencia de día y de noche, diciéndote, mira lo que te pasó. Porque Dios puede usar nuestra necedad para disciplinarnos a nosotros también. Entonces vamos a descansar en el Señor. Y vamos a renovarnos. Y esa renovación espiritual se refleja hasta en el rostro. Porque el gozo, la alegría hermosea el rostro. Olvídese de la cirugía plástica. Ame a Cristo. Ame a Cristo. Y deje que el Señor haga el resto. Miren lo que dice Antonio Cruz, que es un biólogo español y teólogo, acerca de este versículo 5, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. La muda es el cambio periódico de las plumas con el fin de mantener tu buen funcionamiento. Una de las muchas especies de águilas es el águila real europea. Muda por completo sus plumas del vuelo durante un periodo de 2 años. Durante este tiempo padece un cierto estrés fisiológico. Ve mermada su capacidad de vuelo al quedarse con menos pluma. Disminuye su temperatura corporal y necesita más energía. Su aspecto en este proceso general es peor y se ve envejecida. Sin embargo, cuando termina ese periodo de muda, rejuvenece y parece un ave diferente. Qué sabio es el salmista cuando escribe lo que está escribiendo. De modo que te rejuvenezca como el águila. El águila pasa por ese proceso de crisis, refiriéndose por lo menos al águila imperial europea, porque no todas las especies de águilas hacen esto, pero parece que el salmista conocía de esto. Y está hablando de verdad que pasa por un proceso de crisis como lo pasamos cuando estamos en las pruebas. Pero si esperamos en el Señor, si hay un canto de gratitud, si hay alabanzas, nosotros vamos a renovar nuestro interior. Como dice el apóstol Pablo, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar esta pandemia? Como ustedes lo están haciendo. Nadie les dijo a ustedes, tienen que venir, tenemos el culto, abrimos este domingo, tienen que venir. Vinieron espontáneamente. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos va a ocurrir nada que Dios no quiera.
Que el Señor nos bendiga ricamente. Y que las pruebas, las dificultades, los contratiempos no nos amarguen la vida. No nos lleven a concentrarnos en lo que queremos o no tenemos, sino en dar gracias a Dios por lo que sí tenemos. Y eso que tenemos no lo vamos a perder, que es nuestra salvación. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Que el Señor bendiga ricamente a los que están en sus hogares. Ya pronto nos volveremos a reunir aquí. Y gloria a Dios por este grupo que está aquí hoy.